Italia insta a permitir el pago del gas en rublos. Cada vez más gobiernos de Europa se atreven a desafiar las amenazas de las autoridades de Bruselas y Washington, dispuestos a asegurar, pese a los riesgos, su vital suministro energético, al cancelar el gas en el signo monetario del Estado sancionado. El gobierno italiano es el último en subirse al carro de los que prefieren salvaguardar su seguridad energética, aún al costo de disgustar a la Casa Blanca y la Unión Europea, antes que correr un destino similar al de Polonia y Bulgaria, que por tentar a la suerte, probando cuán serias eran las advertencias del principal país surgido de la disolución de la Unión Soviética. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación en el siguiente informe. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Voz de la patria grande. Italia desoye las amenazas de Bruselas y Washington. La dependencia del gas siberiano, al cual están atadas muchas economías de Europa, está obligando a que en diversos países se imponga la necesidad ante la tradicional sumisión a los intereses de la Casa Blanca. Y es que el ministro italiano para la transición ecológica, Roberto Cingolani, dijo esta semana, antes de la reunión del Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, que se debería permitir a las empresas pagar temporalmente en rublos el gas proveniente de los campos siberianos. Cingolani afirmó públicamente que sería correcto permitir que las empresas paguen en rublos durante al menos unos meses, mientras los gobiernos de Europa se ocupan de tomar decisiones y generar un consenso respecto al marco legal que regulará esas operaciones. El alto funcionario italiano señaló que su gobierno aspira a una declaración rápida y clara de parte de la Comisión Europea que confirme esa posibilidad. Indicó que podría llevar meses comprender completamente las implicaciones legales de pagar el combustible azul en rublos. Cingolani incluso abrió el compás de su petición al no solo incluir a las empresas importadoras del gas siberiano, sino también las compradoras de petróleo, las cuales no pueden arriesgarse a ser acusadas de violar las sanciones por pagar dichos suministros en rublos. El ministro dijo que la Comisión Europea necesitaba tomar una decisión política contundente e inequívoca sobre el pago en rublos, una postura que debe evitar que se traslade la responsabilidad a los respectivos gobiernos estatales, así como a las empresas de petróleo y gas. El titular de la cartera verde informó que Italia planea reducir su dependencia del suministro de gas siberiano en la segunda mitad del año 2024. Tenemos que ser autosuficientes en el año 2024. Podemos prescindir de importar el gas de Siberia, aseguró. La declaración del ministro revela un cambio gradual de la postura italiana sobre sus fuertes vínculos energéticos con el país sancionado y la necesidad inmediata de Roma de seguir asegurando su abastecimiento energético, en medio de las presiones para que no paguen en rublos. Sin embargo, la petrolera italiana Eni se está preparando para abrir cuentas en rublos en Gazprom Bank, que le permitan pagar en esa moneda sus compras de gas y crudo siberianos, según informó la semana pasada la agencia de noticias Bloomberg. La medida le permitiría a la empresa cumplir con las demandas oficiales del oferente del producto, de que la energía se pague en moneda local, para garantizar de esa forma la continuidad del vital suministro, principalmente de gas y en menor medida del petróleo. Según Bloomberg, Eni todavía está esperando instrucciones del gobierno italiano y las autoridades europeas con respecto a las condiciones y la posibilidad de utilizar dichas cuentas. Por su parte, la agencia EFE dijo que se trata de una medida de precaución a la espera de directrices de Bruselas. Según EFE, la empresa aún no ha abierto tales cuentas, pues solo es una posibilidad en estudio.
Eni tiene que hacer su próximo pago en mayo, por lo que ahora se analiza lo que sucederá si la Unión Europea incluye en las sanciones a las operaciones en rublos para compras de energía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó hace días atrás a las empresas energéticas europeas que tengan contratos en euros o dólares y que cambien sus pagos a rublos porque estarían violando las sanciones europeas e incurrirían en un alto riesgo. La advertencia de von der Leyen se dio a conocer luego del corte del suministro de Gazprom, una medida considerada un chantaje por Bruselas, que probablemente ha impulsado una política de duras sanciones contra la potencia euroasiática. La postura de Polonia y Bulgaria, que pretendió desafiar las advertencias de la potencia euroasiática, le costó muy caro a esos dos países, que repentinamente se quedaron sin suministro de gas natural de Siberia, una contrasanción que Italia está decidida a evitar a todo costo. El 1 de abril entró en vigor el decreto para el uso del rublo en el comercio del gas con los países calificados de hostiles por el Kremlin, e incluso en un listado de más de 45 estados. Todas las naciones de la Unión Europea están en esa lista, debido a las sanciones impuestas por el bloque. Pese a ello, el ministro de Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, insistió en que se debe seguir pagando el gas en euros y no en rublos, una exigencia que calificó de violación del contrato, en medio de la dura pugna de la Unión Europea tras el inicio de los combates en la Europa Oriental. Tomaremos una decisión a nivel europeo, pero nuestros contratos prevén el pago en euros, defendió Di Maio. Italia es uno de los países europeos más dependientes del gas extranjero, ya que importa el 90% de lo que consume cada año y el 40% proviene de Siberia. El complicado panorama geopolítico mundial producido por la confrontación militar en la Europa Oriental hace muy cuesta arriba el propósito de la Unión Europea de reducir sensiblemente su marcada dependencia de la energía de Siberia. Actualmente, la Unión Europea está tratando de desarrollar planes energéticos alternativos que le permitan ir prescindiendo de forma gradual de los suministros provenientes del país sancionado, que sigue siendo su principal proveedor de gas natural, con una cifra que equivale al 40%. Mientras tanto, ya son 10 los países europeos que han abierto cuentas bancarias en rublos para pagar el gas bajo el esquema impuesto por el proveedor de ese recurso, según Gergely Gólyás, jefe de la oficina del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Gólyás aseguró que el gobierno de Hungría abrió una cuenta en Gazprom Bank, uno de los bancos exclusivos de la lista de sanciones occidentales, a la que se acredita el precio del gas adquirido en euros y luego el banco lo convierte en rublos. Gólyás aseguró que aparte de Hungría, otros 9 países han hecho lo mismo, pero simplemente han optado por callar el hecho porque en apariencia es lo mejor para Europa. Un detalle que criticó, pues revela que el liderazgo no habla honestamente ante sus electores. El alto funcionario resaltó que hasta el momento la Unión Europea no ha adoptado ninguna sanción que penalice el pago del gas en rublos, por lo que la cancelación del aprovisionamiento en esa moneda está regulado por un acuerdo de derecho civil entre estados y empresas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la patria grande.